Me acusó de infiel para quedarse con todo, pero el karma no perdona. Mi nombre es Daniel Ruiz. Tengo 38 años y pasé los últimos 12 construyendo una vida que creí sólida como el concreto que diseño todos los días en mi trabajo como ingeniero civil. Vivo en Charlotte, Carolina del Norte, una ciudad donde los valores aún importan, donde los errores no se perdonan tan fácilmente y donde las leyes sobre el matrimonio tienen consecuencias reales. Durante una década, compartí mi vida con Brianne, una mujer brillante, segura, encantadora y, al parecer, meticulosamente calculadora. Desde fuera, nuestra relación parecía perfecta. Teníamos una casa bonita en los suburbios, salíamos con amigos, asistíamos a cenas familiares, y lo más importante, criábamos a un hijo de 7 años que era mi mundo entero. Nunca sospeché nada raro. No hubo señales, gritos, ni infidelidades, al menos no de mi parte. Jamás pensé que mientras yo luchaba por mantenernos estables, ella estaba diseñando un plan frío y meticuloso para destrozarme legalmente. Y en Carolina del Norte, eso no es solo traición emocional, es una jugada estratégica. Porque en este estado, el adulterio todavía es motivo legal para perderlo todo en un divorcio, bienes, custodia, reputación. Y eso fue precisamente lo que Brianne intentó hacerme creer, que yo había sido infiel. Lo planeó, lo falsificó y lo presentó como verdad absoluta, pero cometió un error, subestimó mi determinación. Y sobre todo, subestimó que yo no estaba solo. La verdad, como la justicia, puede tardar, pero cuando llega, se impone con todo su peso. Todo comenzó con un pequeño cambio en la rutina. No una tormenta repentina, no una pelea monumental, solo un leve y casi imperceptible alejamiento, como cuando una foto empieza a desteñirse lentamente y uno no lo nota hasta que el marco está vacío. Brianne había empezado a quedarse más tiempo en la oficina, decía que la habían ascendido temporalmente a encargada de proyecto, que tenía nuevas responsabilidades, que necesitaba demostrar su valía. Al principio me sentí orgulloso. Pensé, mi esposa está creciendo, está dejando su huella. Le compré flores un viernes cualquiera para celebrar su esfuerzo. Pero cuando llegué a su oficina, no estaba allí. Se fue hace rato, dijo la recepcionista. La primera grieta. Pensé que estaba siendo paranoico. No soy celoso ni controlador. Pero algo no encajaba. Empecé a fijarme en pequeños detalles, las llamadas nocturnas con el celular en modo vibrador, los mensajes que borraba de inmediato, las excusas demasiado elaboradas para justificar por qué no podía venir con nosotros al parque los domingos. Ella nunca fue así. Siempre estuvo presente. Un lunes en particular, mi hijo me dijo algo que me heló la sangre. Tenía apenas 7 años, y mientras comíamos cereal me soltó: mamá dijo que tú ya no la quieres porque amas a otra señora. Me atraganté. Le pedí que repitiera. Lo hizo. Claro. Limpio. Sin malicia. Eso fue lo que encendió la alarma interna. No porque me lo dijera mi hijo, sino porque comprendí que alguien lo estaba envenenando. Alguien con acceso a su confianza, a sus noches, a sus cuentos antes de dormir. Decidí hablar con Brianne esa misma noche. Quería entender qué estaba pasando. Le pregunté directamente: ¿me estás acusando de algo? Me miró a los ojos, sin parpadear, y dijo con una calma escalofriante: ¿debería hacerlo? Esa respuesta no era de mi esposa. Era de una persona con un plan. Al día siguiente, llegó una carta certificada. Era de su abogado. Ahí comenzó mi pesadilla. Me acusaban formalmente de infidelidad, alegaban que yo tenía una relación con una compañera de trabajo llamada Alina. Una mujer con la que apenas compartía correos electrónicos laborales. Acompañaban la acusación con supuestas capturas de pantalla, mensajes que jamás escribí, fotografías manipuladas. En Carolina del Norte, eso bastaba. La acusación por infidelidad, aún sin pruebas concluyentes, podía influir no solo en el fallo de custodia, sino también en la división de bienes. Brianne lo sabía. Y estaba jugando con todas las piezas.
No me lo esperaba de ella. Y eso fue lo que más dolió, pero no iba a rendirme. Sabía que la verdad, aunque enterrada, aún respiraba. Y yo iba a desenterrarla, aunque tuviera que perder la piel en el proceso. Cuando recibí la demanda formal de divorcio junto con la acusación de adulterio, sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. En Carolina del Norte, donde vivíamos, el divorcio por causa basado en la infidelidad puede tener consecuencias devastadoras: pérdida de custodia, despojo de bienes, pensión conyugal obligatoria. Y Brianne lo sabía. Estaba jugando con una carta peligrosa, y lo hacía con una frialdad que jamás le había conocido. Las evidencias que presentó parecían sacadas de una telenovela. Imágenes borrosas en las que supuestamente aparecía yo abrazando a una mujer, la misma compañera con la que jamás crucé una palabra fuera del entorno laboral, y capturas de mensajes que no reconocía. Todo cuidadosamente armado para destruir mi credibilidad. Pero había algo más perverso aún. También incluyó supuestos testimonios de personas que decían haberme visto en actitudes comprometedoras. Al principio no entendía cómo podía haber ido tan lejos. Pero cuando investigué los supuestos testigos, descubrí que muchos eran familiares suyos, algunos incluso parientes lejanos que apenas me conocían. Gente que estaba de su lado por lazos de sangre, no por verdad. Fue entonces cuando comprendí que Brianne no actuaba sola. Su hermana, su madre, e incluso una prima lejana, estaban detrás de esta farsa. Era un complot. Planeado. Detallado. Mientras tanto, mi hijo me evitaba. Ya no quería quedarse conmigo los fines de semana. Me respondía con frases que no le pertenecían, ideas que claramente le habían sido sembradas. Tú lastimaste a mamá, no quiero vivir con alguien que rompe familias. Cada una de esas palabras era como un puñal al corazón. No solo estaban destrozando mi reputación legalmente, también estaban separándome emocionalmente de lo que más amaba, mi hijo. Intenté dialogar con Brianne. Le pedí una reunión sin abogados, sin intermediarios. Ella aceptó, pero cuando llegué al lugar acordado, su abogada ya estaba esperándome con una nueva demanda, manutención inmediata mientras se resolvía el juicio, con acusaciones adicionales por abuso emocional. No podía creerlo. Me estaban hundiendo sin un solo hecho comprobado. Contraté a un investigador privado. Le entregué todo: correos, conversaciones reales, horarios de trabajo, mi itinerario, mis tarjetas de crédito, mis entradas y salidas del edificio. Le pedí que encontrara la verdad. A los pocos días, me trajo un descubrimiento: la cuenta de correo que Brianne usó para enviarse a sí misma los mensajes falsos había sido creada desde su propia computadora, con la dirección IP rastreada y metadatos que la vinculaban directamente. Además, el investigador consiguió grabaciones de su hermana jactándose en una reunión privada, diciendo: con esto, ese idiota se va a ir sin un centavo y sin el niño. Nosotras vamos a quedarnos con todo. Era la prueba que necesitaba. La mentira estaba bien tejida, sí, pero no perfecta. Y eso sería su ruina. La sala del tribunal en Raleigh tenía un aire frío y calculador. Aquel espacio, donde la verdad debía relucir por encima de todo, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional y legal. El juez, serio y meticuloso, apenas levantaba la vista mientras los abogados presentaban pruebas y declaraciones. Brianne estaba allí, sentada con su vestido oscuro, perfectamente maquillada, fingiendo una fragilidad que conocía bien. Yo sabía que era una actriz brillante cuando le convenía, y ese día estaba dando la actuación de su vida. Su abogada abrió con fuerza: mi clienta ha sido víctima de años de engaño. Engañada por un esposo que la traicionó mientras fingía ser un padre ejemplar. Tenemos pruebas contundentes, mensajes, testigos, imágenes. Y pedimos lo justo: la custodia total de su hijo, la casa familiar y una compensación financiera por daño emocional. Sentí que el aire se me cortaba. Cada palabra era una daga, un veneno goteando en el oído del juez. Pero yo estaba preparado. Mi abogado tomó la palabra con calma. Lo conocía bien,
no era ruidoso, pero sus argumentos eran como acero pulido. Con voz firme, presentó las pruebas del investigador privado. Su señoría, esta cuenta de correo desde la cual se enviaron los supuestos mensajes de infidelidad fue creada desde el domicilio de la demandante. Tenemos la dirección IP, los metadatos y las fechas de creación. Además, aquí está la grabación de la hermana de la señora Briane admitiendo, en una conversación privada, que toda esta acusación fue fabricada con el propósito de quedarse con la custodia del menor y los bienes del señor Daniel Reyes. Un murmullo recorrió la sala. La abogada de Briane intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano, ordenando silencio. Reprodujeron la grabación, la risa burlona de la hermana, las frases explícitas, el tono triunfante. Briane se puso blanca como una sábana. Su actitud cambió, ya no era la mujer herida, sino alguien atrapada en su propia red. El juez pidió un receso. Durante esa pausa, la abogada de Briane se acercó a mi abogado para proponer un acuerdo extrajudicial, que ambas partes desistieran de las acusaciones y quedaran en términos amistosos. Mi abogado me lo transmitió. Le dije que no voy a dejar que esto quede en silencio. No después de lo que intentaron hacerme, le respondí. Cuando regresamos a la sala, mi abogado pidió que se incluyera en el expediente la solicitud de falsas denuncias, fraude documental y manipulación parental. Además, presentamos testimonios de compañeros de trabajo, vecinos y hasta el director de la escuela de mi hijo, quien había notado cambios en su comportamiento tras las visitas con su madre. La audiencia duró días, pero cuando el juez finalmente habló, su decisión fue clara. La señora Briane Rodríguez ha presentado pruebas manipuladas y ha intentado engañar a este tribunal. Se rechazan todas sus demandas. El señor Reyes mantendrá la custodia compartida de su hijo, la casa queda bajo su nombre como corresponde al régimen matrimonial y se abrirá una investigación penal por intento de fraude judicial. La expresión de Briane fue indescriptible, una mezcla de furia contenida y vergüenza. Su mundo de mentiras se desmoronaba, y esta vez, no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Tras el fallo judicial, el eco de la sentencia aún retumbaba en mi mente. No era solo una victoria legal. Era una reafirmación de que la verdad, aunque tarde, puede imponerse. Pero también comprendí que las mentiras tienen un costo, y ese costo lo pagaríamos todos, especialmente mi hijo. La investigación penal contra Briane se activó de inmediato. Las autoridades descubrieron que había utilizado una computadora del trabajo de su hermana para falsificar los correos incriminatorios, y que el supuesto testigo que afirmaba haberme visto con otra mujer era un amigo pagado con una transferencia digital. El caso de fraude fue tan claro que el fiscal del distrito pidió una audiencia acelerada. La noticia se filtró a los medios locales. No tardaron en aparecer titulares en los blogs jurídicos y algunos sitios de noticias en Carolina del Norte. Mujer enfrenta cargos por acusación falsa de infidelidad con fines patrimoniales. De pronto, la imagen que Briane tanto había cuidado, la de la madre sufrida, la esposa traicionada, se desplomó como un castillo de naipes. Perdió su trabajo. La empresa donde laboraba no podía permitirse asociarse con alguien bajo investigación por fraude. Su hermana también fue despedida. La comunidad que antes la apoyaba empezó a darle la espalda. Incluso sus amigas más cercanas comenzaron a alejarse, pero lo más duro no fue eso, fue ver cómo nuestro hijo, Lucas, empezaba a hacer preguntas que ningún niño debería tener que hacerse. ¿Mamá me mintió? Me preguntó una noche, con los ojos húmedos mientras abrazaba a su peluche favorito. No supe qué decirle al principio. Solo lo abracé. No quise que odiara a su madre, pero tampoco podía seguir alimentando una mentira. Lucas, a veces las personas hacen cosas malas porque tienen miedo o están heridas. Pero lo importante es que tú sepas la verdad y que siempre vamos a estar aquí para ti, le dije, acariciando su cabello. Comenzamos sesiones de terapia familiar. Al principio Briane se negó a asistir. Pero eventualmente, y por presión del tribunal de familia, accedió. Ahí, ante la mirada firme pero empática de la terapeuta, comenzó a llorar.
Por primera vez, admitió que todo fue una desesperación por no sentirse rechazada, por temor a quedarse sola, por rencor y por codicia. Pensé que si él perdía todo, yo ganaría algo. Pero lo único que logré fue perder lo más importante, la confianza de mi hijo, dijo entre sollozos. No la odiaba. Ya no. Pero tampoco podía confiar en ella como antes. Al final, el juez dictaminó que debía asistir a terapia psicológica obligatoria si quería mantener la custodia compartida. También fue multada por falsedad documental y obligada a realizar servicio comunitario. No fue a la cárcel, pero su reputación quedó marcada. El precio de su mentira fue alto, perdió su estabilidad, su imagen pública, su trabajo y casi pierde a su hijo. Y aunque yo obtuve justicia, también cargaba con una herida invisible, una cicatriz que ni los tribunales ni las sentencias podían borrar por completo. La vida siguió, sí. Pero nunca igual. Pasaron varios meses desde que el juez emitió el fallo final. Para entonces, mi vida comenzaba poco a poco a recuperar algo de estabilidad. Había logrado limpiar mi nombre, reconstruir el vínculo con mi hijo y enfocarme nuevamente en mi carrera, aunque con la sensación persistente de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El hombre que creía en la confianza ciega había muerto el día que leí la demanda por infidelidad, pero fue precisamente en ese resurgir donde el karma se presentó, no como una explosión vengativa, sino como una serie de consecuencias inevitables que Brianne tuvo que afrontar por su propia cuenta. Primero vino la ejecución de la multa. Las autoridades embargaron una parte importante de sus bienes, incluyendo el carro que tanto adoraba y una porción de la pensión que había recibido de su trabajo anterior. La casa que alguna vez compartimos tuvo que ser vendida para pagar honorarios legales. Terminó alquilando un pequeño apartamento en las afueras, lejos de los círculos sociales que alguna vez la rodearon. Lo más doloroso, sin embargo, fue la fractura que sufrió con su propia familia. Su hermana, que se había prestado para ayudar a falsificar pruebas, rompió toda comunicación con ella tras perder el trabajo y verse envuelta en una investigación secundaria. Su madre, que inicialmente había tomado partido por ella, terminó avergonzada y dolida al enterarse de la verdad. Fue como si, poco a poco, la red de mentiras que Brianne había tejido se volviera una soga alrededor de su cuello. Lucas, por su parte, seguía asistiendo a terapia. Había días buenos y días no tanto, pero la mejor señal fue cuando comenzó a reír conmigo como antes, a pedirme que le leyera cuentos por las noches y a dibujar nuevamente nuestras figuras juntas como padre e hijo. Me costó, pero su perdón silencioso fue el regalo más grande que la vida me devolvió. Recuerdo una tarde, ya cerca de Navidad, cuando vino a visitarme y me abrazó fuerte. Me susurró, gracias por no irte, papá. Yo sabía que tú no eras malo. Fue en ese instante cuando comprendí que el verdadero karma no siempre es castigo. A veces es restauración. A veces se manifiesta en ver cómo quienes intentan destruir a otros terminan construyendo su propia ruina. Y otras veces, el karma premia la resistencia de los justos, devolviéndoles, poco a poco, la paz. Brianne sigue viviendo su proceso. Asiste puntualmente a sus terapias, trata de ser una mejor madre y, aunque el vínculo entre nosotros jamás volverá a ser el mismo, acepté que no podía quedarme anclado al rencor. La justicia había hecho su trabajo. El tiempo, ahora, haría el resto. Yo, por mi parte, aprendí a ver con otros ojos. No los ingenuos de antes, sino unos que saben reconocer los matices de las personas. Ya no me defino como el traicionado, sino como alguien que sobrevivió a una mentira disfrazada de amor y que fue testigo de cómo el karma, tarde o temprano, siempre llega. Hay heridas que no sangran, pero arden cada vez que las recuerdas. La traición que viví no fue solo una puñalada emocional, sino un cuestionamiento profundo sobre lo que significa la confianza, el amor y la justicia. ¿Cómo es posible que alguien que una vez te abrazó por amor, luego te acuse con odio? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando la base misma de la relación, la verdad, fue sustituida por intereses y manipulaciones?
Durante todo el proceso judicial, y mucho después, entendí algo que antes me parecía injusto: la verdad no siempre es suficiente para evitar que te destruyan, pero siempre será necesaria para reconstruirte. La mentira puede parecer poderosa, puede arrasar reputaciones, destruir familias y contaminar hasta la inocencia de un niño, pero tiene una debilidad: necesita sostenerse constantemente. La verdad, en cambio, aunque tarde y con dolor, se sostiene sola. Vi cómo Brianne, cegada por la ambición y el resentimiento, eligió el camino más cruel: usar el sistema en su contra, manipular las leyes que debían protegernos y convertir una separación en un campo de batalla. Su denuncia falsa por infidelidad no solo fue un intento de quitarme lo material. Fue un intento de borrar mi rol de padre, de hombre digno, de ser humano confiable. Pero la verdad hizo lo suyo. Con paciencia, con pruebas, con resiliencia, se abrió paso. La justicia llegó. No en forma de venganza, sino de equilibrio. Ella perdió lo que creía controlar: el respeto, el respaldo familiar, el beneficio de la duda. Yo recuperé lo que más temía perder: la confianza de mi hijo y la posibilidad de mirar al espejo sin vergüenza. Reflexionando hoy, me doy cuenta de que el mayor triunfo no fue el fallo del juez, ni siquiera limpiar mi nombre en la sociedad. Fue no dejar que esa traición me volviera como ella. Fue conservar mi humanidad, mi temple, y sobre todo, mi amor por un niño que no pidió nacer en medio de esa guerra. A cualquiera que esté leyendo esto y que esté pasando por una injusticia similar, solo puedo decirte una cosa: no te destruyas tratando de demostrar lo que tú ya sabes. Reúne tus fuerzas. Confía en el proceso. Apóyate en quienes creen en ti. La mentira puede correr más rápido, pero la verdad siempre termina llegando. Y cuando llegue, no te ensucies con venganza. Abraza la libertad que da el saber que resististe sin convertirte en tu enemigo, porque al final, cuando todo se derrumba, lo único que permanece es quién eres realmente.